Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Esta noche vamos a tocar el tema de Congreso Opaco, nuestro Congreso de la República. Estamos terminando una semana en la que ha sido sumamente interesante a nivel mundial. Se ha visto esa filtración informativa de los llamados papeles de Panamá o Panama Papers, que indudablemente han impactado en todo el mundo, también en Guatemala, y aquí vamos a ver consecuencias seguramente más adelante. Sin embargo, esta noche nos vamos a concentrar en una institución local, en el Congreso de la República, que a principios de año tuvo su pequeño brote de filtración informativa, aunque fue oficial a través de la página del Congreso, cuando los guatemaltecos apenas nos enteramos de algo que durante los últimos años había sido noticia reiterada varias veces en la prensa independiente sobre los sobresueldos, las plazas fantasmas y los elevados salarios que se ganan en el Congreso de la República. Esta noche está con nosotros Ángel Ramírez. Él es director ejecutivo de una institución que se llama Congreso Transparente, que trabaja en el Congreso de la República, que busca que haya transparencia en esa institución y que por lo tanto conoce lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en el interior del organismo legislativo. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera primero que la teleaudiencia conociera un poco qué es Congreso Transparente, cómo se financia esta institución, cuáles son los objetivos y la visión que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias por el espacio, Gonzalo. Para nosotros es un agrado estar acá en el programa. Bueno, Congreso Transparente es una organización, un proyecto basado en la Asociación Civil Guatecambia, es nuestra personería jurídica. Lo que busca nuestro proyecto en Congreso Transparente es ser un puente de información entre el Congreso de la República y los ciudadanos de Guatemala. No nos enfocamos únicamente en el Congreso de la República pensando en los diputados, sino que en la institución como tal, ¿no? En el impacto que el Congreso de la República tiene en un sistema democrático como el guatemalteco y cómo los ciudadanos nos vemos involucrados en la toma de decisiones que se da diariamente en ese Congreso. El financiamiento que nosotros tenemos lo obtenemos de diferentes fuentes, todas de financiamiento internacional hasta el momento. Hemos tenido colaboración de la Embajada de Canadá, hemos tenido colaboración de la cooperación holandesa, y ahorita estamos empezando a tener un primer acercamiento con la Embajada del Reino Unido. Es decir, lo que nosotros tratamos es de que nuestro financiamiento también nos dé la oportunidad de actuar de la manera más independiente y la manera más objetiva, tratando de lograr con los objetivos que nosotros como organización nos trazamos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Siempre basados en la filosofía del gobierno abierto. Es una filosofía que tiene 3 principios básicos, que son la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre actores. Entonces, estos objetivos los trazamos en función de estos 3 pilares fundamentales, y todas las acciones que nosotros realizamos van en función de estos 3 pilares, ¿no? Entonces, sí creemos básicamente que la información realmente fluida entre actores es básica para la interacción de los ciudadanos con sus instituciones gubernamentales y dar un siguiente paso más allá de la participación y la rendición de cuentas y la fiscalización, sino que también involucrar al ciudadano en la toma de decisiones. Bueno, es interesante porque yo diría que en Guatemala se han producido cambios, no se ha generado un cambio de rumbo del país, pero sí ha habido cambios en la sociedad. Estamos muy cerca de celebrar el primer aniversario del movimiento de la plaza del año pasado, que un poco va en esa dirección, una sociedad guatemalteca muy pasiva, muy poco participativa, muy tolerante, que sabía de la corrupción, de la incapacidad de los funcionarios, de los abusos que se cometían de los organismos del Estado, pero que se habían vuelto parte del paisaje, podríamos decir. Ahora esa situación es la única que ha cambiado en el país. O sea, hay un mayor interés de la sociedad, pero no nos extraña el Congreso de la República desde que yo tengo uso de razón, y creo que desde que estoy en el periodismo ha sido, si no la institución peor calificada dentro del Estado, una de las peores siempre. Las encuestas así lo han confirmado. En cada legislatura hemos visto un deterioro, se llegó a un deterioro muy marcado en la legislatura pasada, y sobre todo el último año de esa legislatura bajo el presidente Luis Rabé, que se volvió un Congreso prácticamente inoperante. Y ahora empieza, bajo la conducción de Mario Taracena, empieza con una bomba, esa bomba que mencionaba yo al principio del programa, pero luego pareciera como que explotó la bomba, hubo mucha felicidad, pero las rémoras, la inercia va volviendo otra vez como a llevar de nuevo el ambiente en el Congreso.
¿Estoy equivocado o eso es también lo que ustedes que están todos los días ahí perciben? Claro, es una situación evidente, ¿no? Que el cambio que intentó generar el presidente Mario Taracena al inicio de esta legislatura tuvo mucho impacto mediático, mucho impacto también en la ciudadanía. Era una información que se venía solicitando por medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, etcétera, desde hace muchos años. De hecho, y un dato que me gustaría compartirte es que un día después, al día que publicó esta información el presidente Taracena, la Procuraduría de los Derechos Humanos le envía una resolución al presidente del Congreso en donde declaran una violación al derecho a acceso a la información de nosotros como organización por habernos negado esta información. De hecho, este caso ya se encuentra en un proceso de investigación ante el MP y esperemos que siga prosperando esta situación. Porque puede sentar un precedente bien importante. Exacto, puede sentar un precedente importante, no solamente por el hecho de la retención de la información, sino también por los otros posibles actos o delitos que se hayan podido cometer en el proceso, ¿no? Entonces nos parece esto de una manera significativa que pueda generar un precedente. Con lo que mencionabas, que fue una bomba que si bien reventó y causó mucho revuelo, generó mucho impacto también a lo interno del Congreso, específicamente con los diputados. Entonces, obviamente, el Congreso de la República debe de actuar con los diputados, con los 158, no solamente es el presidente, no solamente son presidentes de comisiones o junta directiva. Entonces, esta bomba que el presidente Taracena lanzó al inicio de la legislatura le ha generado también enemistades a lo interno. Y esto hay que entenderlo también, que por eso... y también incluso dentro de su propio partido. Incluso dentro de su propio partido. Y también la correlación de fuerzas que ha ido cambiando progresivamente dentro del Congreso. Eso lo que ha generado es que la agenda legislativa se detenga. Ya no se avanza en el mismo ritmo que se estuvo avanzando al principio, cuando veíamos que la ley orgánica, las reformas a la ley orgánica del Congreso avanzaron, la ley orgánica de la SAT avanzó, las reformas al Código Penal para la sanción de los ministros y funcionarios públicos avanzó la ley de contratación. Entonces, estuvo avanzando la agenda legislativa de una manera muy rápida, pero mientras cambiaba la correlación de fuerzas y mientras se iban haciendo cada vez más profundas las enemistades dentro del Congreso con el presidente Taracena, también se iba alentando la agenda legislativa, ¿no? Hasta el punto en que llegamos a la reforma de la ley electoral de partidos políticos, que se tardó mucho, que obviamente tuvo el intermedio de la Semana Santa, pero también tardó mucho en ser aprobada, pero también la maquillaron de una manera que no se esperaban muchas de las organizaciones y actores que estaban apoyando esta reforma. Se ha maquillado para mantener igual el sistema político del país. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con la segunda parte de este programa, que tiene como tema interesante el Congreso opaco. El Congreso de la República, la máxima organización representativa del país y del sistema político de Guatemala. Sobre su transparencia o falta de transparencia conversamos esta noche. Estamos de vuelta con Enfoque. Les recuerdo que este es un programa producido por su canal Antigua y revista Crónica.
Ángel, nos quedamos hablando sobre los temas del Congreso y hiciste mención de las fuerzas, cómo se han ido cambiando. Creo que una de las cosas más vergonzosas que vimos en estos primeros meses de la legislatura fue esa oleada de transfugismo, una oleada que nunca se había visto en tan poco tiempo, tantos diputados cambiando de partido. Y esto obviamente fue el primer sentimiento que tuvo esa ciudadanía consciente de decir, bueno, estos diputados siguen siendo igual de vergonzosos, siguen siendo igual de corruptos y no hay mucho cambio. ¿Cómo está ahora la correlación de fuerzas? Porque ahora ya el partido oficial que había ofrecido el presidente Jimmy Morales que no iba a promover ni a querer tránsfugas y resulta que ahora es ya, al igual que la UNE, la principal fuerza política dentro del Congreso. Así es. De hecho, una de las cuestiones, hemos identificado en Congreso Transparente, hemos identificado dos cuestiones muy importantes. La primera, la evidente derrota del partido líder y el partido PP durante las elecciones del año pasado. Eso generó de que las dos de las bancadas más grandes que obtuvieron más escaños durante las elecciones pasadas sufrieran de la mayor cantidad de tránsfugas. ¿A qué me refiero con esto? La bancada líder inició la legislatura con alrededor de 45 diputados. Hoy no tiene más de 3. La bancada del Partido Patriota inició con 19, hoy tiene 2 diputados. ¿Y qué pasa con estas bancadas? Se trasladaron a 3 bloques en específico. 4 con uno que ya desapareció, que su tiempo de vida fue totalmente corto, que fue no más de un mes. Pero fueron 4 destinos en específico. Alianza Ciudadana, el Movimiento Reformador, el Movimiento PRO, que en este momento ya no existe como bloque legislativo, y FCN. Esto a lo que responde es que estas dos bancadas, si se hubieran mantenido como líder y como PP, ya no tenían un respaldo partidario que les pudiera beneficiar a ellos al momento de las negociaciones políticas, sean opacas o no. Digamos, sí. El Congreso también hay que entenderlo como un ente político y no necesariamente las negociaciones tienen que ser malas, ¿no? Sino que claro, es una acción natural del organismo. Negociaciones sanas y componentes. Así es. Entonces, este es el primer elemento, la derrota electoral de dos bancadas importantes. El segundo elemento tiene que ver directamente con el partido FCN. Las dos primeras derrotas que sufrió FCN en el Congreso fueron la elección de junta directiva y las presidencias de comisiones. En muchos de los años anteriores y en los primeros años de las legislaturas pasadas no se veía que el partido oficial del organismo ejecutivo no obtuviera la presidencia también del Congreso. La única legislatura que sucedió esto fue en la Alianza de la Gana, cuando aún todavía no eran partidos, sino que eran alianza de diferentes partidos. Ahí se tuvo que el partido oficial, como era una alianza, no tenía la presidencia del Congreso. En los demás primeros años de legislatura, siempre el partido oficial tenía la presidencia del Congreso. En este año no. Y eso le demostró a Jimmy Morales y al partido FCN que no podían mantener una agenda específica de gobierno si no tenían el apoyo del Congreso. La fuerza necesaria en el Congreso. Así es. Y encontraron en los diputados, en la mayor parte de diputados del líder, aliados para pasarse a su bancada. El partido FCN inicia con 11 diputados. El fin justifica los medios, seguramente pensar. Y la bancada FCN inicia con 11 diputados y hoy tiene 32 diputados, al igual que la UNE. La UNE, de hecho, no ha variado mucho su número de diputados obtenidos en las elecciones, pero FCN definitivamente tiene 21 diputados más, ¿no? Entonces, me parece que esos dos elementos se cruzaron en un momento en donde FCN estaba teniendo derrotas muy fuertes a nivel político. El peso del Congreso le estaba opacando totalmente la gestión a Jimmy Morales y decidió aceptar a los diputados tránsfugas aún cuando había dicho que no. Me parece que estos dos elementos, sumado a la reforma electoral que les da, a la reforma de la ley orgánica del Congreso, perdón, que les da un tiempo específico de posibilidades para moverse, eso fue la situación crucial, que en un tan corto tiempo se pudieran mover de entre bancadas. Y de hecho, ya entrando en vigencia las reformas a la ley orgánica, los bloques que están hoy día en el Congreso son los que tienen que estar hasta los próximos 4 años. Es decir, ya no puede abrir un nuevo bloque legislativo. Ángel, ¿cuál es el ambiente en el Congreso? El presidente Taracena en alguna ocasión dijo que seguramente varios expresidentes
o exdiputados o diputados deberían ir a la cárcel si se hiciera una investigación a fondo en el Congreso. Lamentablemente ni hemos visto la información, pero tampoco afloró. Yo esperaba que luego el propio presidente hiciera la denuncia. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso en torno a todo esto que se dice? Porque lo que sí no podemos negar es que esa mala imagen de la que yo hablaba de las legislaturas anteriores continúa. Claro. O sea, hubo un brote de oxígeno, pero inmediatamente estamos otra vez en la misma posición. Hay una crítica muy fuerte al Congreso, hay señalamientos, es evidente que no se continúa con una agencia de transparente muy fuerte, sino que pareciera como que nos están diciendo conténtense con los 2 o 3 pasos que se dieron. Claro, y hay que entenderlo también en el contexto que mencioné anterior, que es un órgano netamente político y que el presidente Taracena obviamente tiene que hacer las negociaciones que sean necesarias para poder hacer avances en temas de transparencia. Lo que mencionabas de los expresidentes del Congreso, somos el único país en la región latinoamericana que tenemos 2 expresidentes en la cárcel, literalmente en la cárcel, aparte de otros 2 que han estado involucrados en procesos judiciales, pero que son muestras que también nos dan a nosotros como sociedad civil de que los esfuerzos deben de continuar, ¿no? Por un lado, el expresidente Pedro Moadi en un evidente caso de plazas fantasma, en donde encontraron la estructura de cómo él manejaba los recursos que se obtenían de esas plazas, y por otro lado, un tráfico de influencias de parte del expresidente Hugo Rivera. Me parece que en ese sentido hay avances en la lucha contra la corrupción, específicamente los diputados, y me parece que ellos empiezan ya a no sentirse en esa nube de impunidad en que se sentían antes. Me parece que estos esfuerzos que ha hecho el presidente Taracena también les está demostrando a ellos que tienen que tener cuidado por dónde van, tienen que tener cuidado por el camino por donde están, porque en cualquier momento, no solamente el presidente Taracena, sino que el MP, la CICIG, organizaciones como nosotros, vamos a estar vigilantes de lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, me parece que es una situación que la credibilidad del Congreso no va a darse de un momento a otro, de un año a otro, sino que tiene que ser un proceso de construcción de esa legitimidad y esa reconstrucción de credibilidad, pero que en la línea de lo que se vio en ese principio de año y que definitivamente el presidente Taracena necesita de darle continuidad, me parece que es un buen camino en el que se está enmarcando el Congreso, y que no solamente tiene muchos enemigos al interno en los diputados, también en los mismos trabajadores, porque voy a poner el ejemplo claro de la ex coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Que fue despedida y la reinstalaron. Exacto, fue despedida y que encuentra en el proceso sindical y en los procesos judiciales apoyo para poder ser reinstalada, ¿no? Entonces, obviamente, ¿a quién le va a gustar de estar ganando 35,000 quetzales, pasar a ganar una jubilación de 5,000? Me parece que no es tampoco tan sencillo. Entonces creo que los obstáculos que se encuentran al interno del Congreso sí dificultan esa labor, pero que con el apoyo de las suficientes personas, de las suficientes organizaciones y de los entes de investigación se puede avanzar en ese proceso. Vamos a ir al último corte comercial de esta noche, volvemos con la parte final de Enfoque y con las conclusiones que podamos tener sobre el tema que estamos tratando.
estamos de vuelta con Enfoque en su parte final. Esta noche tratamos el tema Congreso opaco. Nos quedamos un poco hablando sobre el tamaño del Congreso en sus empleados. Primero vimos los diputados y los tránsfugas. Una de las cosas que ha llamado poderosamente la atención y que es un poco vergonzoso, pero hay 500 empleados que no están asignados, o sea, hay sobre numerarios y terminan siendo gente que no hace nada en el Congreso. Es así, o sea, cuánta gente tenemos y dónde se ubican físicamente todas estas personas. Hay una categorización que hacen dentro del Congreso de posiciones o de trabajadores en disponibilidad, ¿no? Ellos los deben de ubicar en las oficinas que se pueda. Realmente hacen el reparto, digamos, de personas y de personal que pueda cumplir alguna función en alguna oficina que lo requiera. Obviamente lo que hacen es que ponen una como cola de trabajadores para que vayan escogiendo los diputados que necesiten de alguna comisión o bancada o bloque legislativo que necesite a alguien más, lo van tomando de ese listado de disponibilidad. A mí me parece que el tema con esta situación es que hay muchas personas que no están involucradas directamente en el proceso legislativo. Y no me refiero con el proceso legislativo, no me refiero únicamente a la producción de una ley, sino que también me refiero a procesos de fiscalización, a procesos de mediación y de representación con los distritos electorales. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas hay una sobrepoblación de secretarias, de ujieres, de conserjes que no están involucrados directamente en la productividad de la función más importante del Congreso, ¿no? Pero tiene un costo muy alto. Exacto, en el presupuesto. Y el problema es que tienen ese costo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda ahorita al Congreso de la República para poder solucionar este problema? Hay dos cuestiones muy importantes. Dentro de las reformas a la ley orgánica del Congreso se hicieron algunas modificaciones en el tema de los manuales de salarios, de puestos y de funciones que tienen que reevaluarse, tienen que revisarse, y ahorita estamos ya en el espacio en donde se tendrían que presentar. En los próximos días no dudo en que van a estar presentando estos manuales. Y por otro lado, las reformas a la ley de servicio civil del Congreso. Me parece que esos son los dos caminos para poder encontrar causas justificadas de despido para estas personas que no tienen una función importante dentro del Congreso, o asignarles una nueva función en donde sí realmente sean productivos. Y no se trata solamente de quedarse en esos dos momentos. Yo lo vería más a largo plazo, es decir, cómo el Congreso puede construir una tabla de evaluación del desempeño de las funciones de sus trabajadores que le den criterios constantes y técnicos y objetivos de evaluar las funciones. Para tener un personal calificado, sobre todo para los sueldos que ganan. Así es. Hay otro aspecto que trasciende muy poco y es el de las comisiones de trabajo. El número de las comisiones de trabajo ha crecido porque se ha convertido un poco en dádivas políticas. Creo que son 60 y... Ahorita lo tenían en 52. 52 comisiones de trabajo. Obviamente la presidencia de una comisión de trabajo viene acompañada de caja chica y de otros beneficios. Entonces se fue creciendo, pero finalmente las comisiones producen poco trabajo. Ese trabajo no se percibe después en el pleno. ¿Cómo miran ustedes esas comisiones? Porque ustedes están más cerca, ustedes pueden verlo. Nosotros como periodistas lo que nos damos cuenta es que muchas veces se busca a los miembros de una comisión y la comisión no trabaja, por más que digan que ahí es el verdadero trabajo de los diputados, porque esa es la justificación que se tiene. ¿Cómo miran ustedes la labor que han venido realizando las comisiones de trabajo este año? Bueno, hay dos elementos importantes y vale la pena mencionar también que durante la reforma de la ley orgánica se redujo el número de comisiones. Sí se hizo una revisión y se redujo más o menos a 32 comisiones. Esto con el objetivo de que no suceda esta situación, ¿no? ¿Verdad? Porque genera dietas, genera fondos rotativos, etcétera, etcétera, y personal, y volvemos otra vez al círculo vicioso, ¿no? Pero hay dos elementos importantes con el tema de las comisiones. Primero, en esta reforma... O sea, esas 32 van a entrar en vigor en enero del año entrante. Así es, sí, porque ya están electas, sí, claro, las presidencias y definidos los miembros, ¿no? Pero hay dos elementos importantes en el tema de las comisiones. Primero, digamos, desde el lado positivo, para no empezar con el lado negativo, el lado positivo es que durante esta reforma a la ley orgánica se estableció que debe de ser
público el trabajo de las comisiones. ¿A qué me refiero con esto? Que deben ser grabadas las comisiones, deben ser transmitidas por los medios que el Congreso utilice y deben de ser documentadas y archivadas cada una de las sesiones. Esto para poder hacer un cruce de información entre las actas que se realizan dentro de las sesiones y realmente ver si estaban presencialmente los diputados, porque ¿qué era lo que pasaba? Anteriormente lo que hacían era que no se reunían, hacían el acta y en una sesión plenaria se veían a los ujieres caminando entre los pasillos del hemiciclo recolectando las firmas. Entonces, este es un elemento importante y de mucho beneficio para la transparencia del Congreso, porque ya se va a poder hacer el cruce de información entre quienes estaban realmente presentes y quienes firmaron las actas. Por el otro lado, me parece fundamental hablar de un tema como el de las cajas chicas, los fondos rotativos. Las comisiones de trabajo tienen un fondo rotativo de 3.000 quetzales al mes, en donde sí se cuenta con un manual de gasto del fondo rotativo, pero el proceso de rendición de cuentas de estos fondos aún sigue siendo muy opaco. Nosotros le hemos dado seguimiento a esta información, hemos tratado de sistematizarlo en documentos de Excel que sean realmente en formatos que se puedan utilizar para análisis, porque así como se publican hasta el momento, se publican en una imagen, en un PDF, que no se puede obtener la información para hacer un análisis, no se puede manipular la información. Entonces, por el otro lado, está bien que se hagan avances en el tema de la publicidad del actuar, pero también habría que pensar en el tema de los formatos, en cómo se publica la información de las comisiones, qué información se publica en las comisiones. Pongo un ejemplo: cuando un diputado o presidente de alguna comisión del Congreso cita a un funcionario público del Ejecutivo y le solicita un informe circunstanciado del problema que desea el diputado, ¿qué pasa con ese informe? Es solamente conocimiento del diputado, cuando realmente es un documento público, quería estar a la luz pública en la página web o en las redes sociales o en donde sea, pero que podría ser de beneficio o de interés común con los ciudadanos, ¿no? Entonces, me parece que por un lado está bien el tema de la publicidad del actuar de las sesiones de comisiones, pero también habría que pensar de qué sucede con el trabajo, evaluar el desempeño en el tema de cuántos dictámenes emiten, cuántas citaciones de fiscalización hacen, qué documentos reciben, cómo se gastan los fondos de la caja chica, de los fondos rotativos, etcétera. Entonces, es decir, hay avances en temas de publicidad y de transparencia en temas de las comisiones, pero hay mucho por hacer todavía. Muchas gracias, Ángel, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, estimados televidentes, por su atención. Hemos querido compartir con ustedes un tema que es de interés, un tema que la ciudadanía debe seguir activa para que logremos que el Congreso cambie auténticamente, que esos cambios que empezaron con mucha dinámica, que han perdido fuerza y que prácticamente se pueden ver estancados en cualquier momento por la clase política que pretende mantener sus posiciones y sus privilegios, pues que eso no ocurra y que ojalá el organismo legislativo el próximo año sea un organismo legislativo que responda a los intereses del país. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche con otro enfoque. Hasta entonces, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares.